consejos se empiezan a masificar, entonces ya dejan de ser consejos, ya parecen más bien asambleas gremiales. Y eso es una realidad porque se dificulta la operación. Hoy se retoma la rectoría y el control de quien tiene que tomar esto en la nueva propuesta del Consejo, de la integración y conformación del Consejo Nacional de Vacunación. La otra que es muy importante, hay un compromiso ya legal de garantizar la vacunación de las personas que hayan sido determinadas que deben de ser vacunadas sin los inmunógenos. Y todavía más importante, explícitamente se señala que la Cámara de Diputados tendrá que asignar en cada ejercicio fiscal los recursos necesarios para el esquema de vacunación. Y dejo esto un poquito para la reflexión, porque la realidad es que aún a pesar de los recortes y los sufrimientos que tenemos todos los años, a fin de cuentas aparece el dinero de vacunación por la importancia que tiene este programa. Pero siempre hay que andarse peleando. Esa es la realidad. Con este cambio de ley, pues no nos vamos a dejar de pelear, pero ya va a ser obligación de la Cámara asignar los recursos. Tendrá evidentemente el Ejecutivo que hacer las propuestas correspondientes en los proyectos de presupuestos de egresos de la Federación, pero la Cámara ya está mandatada por ley a ponerle el dinero y los recursos que se requieran para el tema de vacunación. Y eso es algo bien importante. Y además, el Estado mexicano asume por esta ley la responsabilidad del abasto y distribución oportuna y gratuita y de los insumos necesarios. Y esto también parece una perogrullada, pero no basta con comprar una dosis de vacuna. Hay que tener una red de frío, hay que tener jeringas, hay que tener torundas, hay que tener refrigeradores, o ¿cómo se llaman los portátiles? Hieleras, termos portátiles. O sea, hay que tener otras cosas que no nada más es la dosis de vacuna. Hay que capacitar a la gente, es decir, esto ya está en ley. Ahora ya no tenemos y no vamos a tener en este país ninguna razón por la cual no seguir avanzando en temas de vacunación. Y sí tengo que hablar un poquito de las Semanas Nacionales de Salud, les voy a decir por qué, por la magnitud que implican y porque el tema central de las Semanas Nacionales de Vacunación, de Salud, es la vacunación. Y esa es una estrategia que ha prevalecido, que se ha fortalecido y que sigue adelante. Es romper en tiempo corto cadenas de transmisión, reforzar la vacunación que no se da en el programa regular, que está todo el tiempo, es aquellos que les falta alguna de sus dosis del esquema de vacunación, pues que se le ponga, con ciertos énfasis porque son 3 semanas de vacunación, una es para alcance de coberturas en ciertas enfermedades, otra es para VPH y otra es para completar esquemas, es decir, tienen sus énfasis especiales. Mantener eliminada la transmisión autóctona y dar acciones integrales de prevención de enfermedades evitables por vacunación, diarreas e infecciones respiratorias. Y es el paquete completo, porque esto mucho está orientado a nuestros niños. Y déjenme hablarles un poquito de lo que implica. Por ejemplo, entre 2003 y 2016 participan cada Semana Nacional de Vacunación, en promedio, poco más de 16,000 unidades del Sistema Nacional de Salud, cerca de 500,000 de puestos de vacunación en este periodo, cerca de 500,000 de brigadas con alrededor de 1,000,000 de voluntarios. O sea, no es un tema menor movilizar a todo este personal y el personal de salud, los que tienen el asterisco es porque eso es cada año, lo otro es la suma de lo que ha ocurrido en este periodo. ¿A quiénes se han beneficiado? 176 millones de niños y niñas menores de 10 años y cerca de 167 millones de personas de 10 a 45 años. Ese es el punto central de trabajo de las Semanas Nacionales de Salud. Y bueno, hay otras acciones, más de 223 millones de acciones donde se reparten vida oral, se reparten vitaminas, se da ácido fólico, se hace desparasitación. Como ustedes ven, son cosas que a veces no dimensionamos, pero vean la magnitud y lo que implica la organización de estas Semanas Nacionales de Salud. Y por supuesto mensajes de promoción dirigidos fundamentalmente a las zonas más desprotegidas y a la población con los mayores problemas que lamentablemente muchas veces son quienes tienen el menor acceso a este tipo de acciones. ¿Cómo vamos en algunas coberturas en los menores de 10 años y acciones que se han dado? En este periodo, 2013 a 2016, y de hecho lo que llevamos del 2017, pero como hemos terminado 2017, no puse 2017, esto incluye los primeros meses de 2017. Ahí está el número de dosis aplicadas. Estamos hablando de más de 185 millones de dosis de vacunas, de las diversas vacunas que se aplican en estos grupos de edad.
Esta no es una tarea menor porque, reitero, no es nada más la compra y la inversión, es que hay que tener los vacunadores, es que hay que tener las jeringas, es que hay que tener la logística, es que hay que tener la red de frío, es que hay que tener todo eso, es que hay que luchar contra los que dicen que las vacunas no sirven, es que hay que, etcétera, 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 etcétera. Entonces no es menor hablar de 185. En los mayores de 10 años, estamos hablando de 208 millones de dosis. Y ahí están algunas de las más importantes. Y vean ustedes, insisto, cuando sumamos los 185 con los 208, estamos hablando de más, como ya había dicho yo, de 400 millones o por ahí de dosis de vacunas aplicadas en estos 3 años. Obviamente hablo de estos 3 años, porque si me pongo a la historia, estamos hablando de ya miles de millones de dosis que se han aplicado a lo largo de la historia, con los impactos a los cuales ya hice alusión. En el adulto mayor también hay aplicación, particularmente contra influenza y neumococo. Se aplican en los adultos mayores 10 millones de dosis, más o menos, de vacuna de influenza, y un poquito más de neumococo, son 6.5 millones, casi 6.6 millones de dosis de vacuna contra neumococo en adultos mayores. Entonces estamos cubriendo todos los espectros de riesgo. Como ustedes vieron, ahí hay embarazadas, hay adultos, hay etcétera, ¿no? Todos los grupos de riesgo. Y lo importante pues, es qué ha pasado, y pongo un ejemplo, podría poner muchos, pero qué ha pasado con la reducción en la tasa de mortalidad en menores de 1 año, donde la vacunación ha tenido un tema o un impacto importante. Ahí están los días nacionales de vacunación, la hidratación oral, las semanas nacionales de vacunación, el programa de vacunación universal y la campaña contra el sarampión, los programas de agua limpia, y puse algunas otras acciones, porque no nada más es vacunación, son otras acciones. Semanas nacionales de salud, la vacunación, la triple, sarampión, rubiola y parotiditis, la pentavalente, que tiene 5 inmunógenos, el arranque parejo en la vida, que es un programa que el doctor Tapia condujo y arrancó, vacunación contra la influenza a través del Seguro Popular, introducción de rotavirus y otras más, seguro médico para una nueva generación, en fin, hay muchas intervenciones, y lo que hemos logrado es que prácticamente es de las pocas cosas que nos quedamos muy cerca de alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio en el país. De los indicadores es de los que más cerca quedamos de alcanzar. Y por eso lo ejemplifico. Impacto, pues evidentemente, además de las muertes y personas que vivirían con una discapacidad que pudiera ser prevenida por la vacunación, ya que hay un foro donde se va a hablar en la mesa del impacto económico, evidentemente ha tenido un impacto por evitar discapacidad, por evitar enfermedad, por evitar demanda de servicios, muy importante. Se estima que en países como el nuestro, la vacunación tiene un retorno de inversión de $16 por cada dólar, de $16 por cada dólar invertido. Ahí está la fuente. Y bueno, pues si estamos hablando de un país donde invertimos 6,000 millones de pesos al año en el programa de vacunación, imagínense lo que significa en retorno de inversión para el país invertir esos 6,000 millones de pesos al año en términos de programa de vacunación universal. El impacto: erradicamos la viruela, ya lo había yo comentado, eliminamos en 90 la poliomielitis, en 96 el sarampión, en la rubiola en 2008, rubiola congénita en 2010, y desde el tétanos neonatal, desde 94 tenemos menos de un caso por cada 1,000 nacidos vivos por municipio, que ese es el parámetro para hablar de eliminación. Y aquí quiero hacer una acotación. La gente piensa que cuando se habla de la eliminación de un problema de salud pública es que ya no hay casos. No, significa que se cumplen con ciertos parámetros que están establecidos de manera internacional. Y lo señalo porque acabamos de eliminar el tracoma, que es una enfermedad que produce ceguera. No quiere decir que haya 0 casos de tracoma, simple y sencillamente deja de ser un problema de salud pública. Y los casos que hay son muy poquitos en una proporción muy baja. Y es el caso, por ejemplo, de tétanos neonatal. Controladas, todas las que están ahí, están absolutamente controladas, no hemos tenido brotes importantes, ahí están las fechas de los últimos casos. Y protegemos contra influenza, virus del papiloma humano y hepatitis B. Si como ustedes ven, allí, y aquí hay una que es bien interesante, los años de vida saludables perdidos por cada 100,000 mexicanos. Vean, por ejemplo, la roja de sarampión, pues se tenían varios años de vida perdidos, cuando tenemos el último caso, pues ya no hay años de vida perdidos porque ya no hay casos. Y pueden ver ustedes cada una de las gráficas, ahí estamos ejemplificando con sarampión, que esa es muy clara, pues deja de haber casos. Y los niveles de las otras pues realmente son bajos y han ido a la baja. Como ustedes ven, es quinquenal, vean ustedes tétanos, vean hepatitis B,
que tuvo su piquito, pero ha ido hacia la baja. En general, todas van hacia la baja y son pocos los años de vida saludables perdidos por cada 100,000 mexicanos. Esta es la fuente, ahí está. Y hay algunos hitos, y sí hago el contraste, porque esto habla del éxito del programa de vacunación en México. Vean las fechas en México de eliminación o erradicación, en su caso, y en la mundial. Con bastante anticipación, en algunos casos hasta décadas. Por ejemplo, el caso de sarampión, acaban de señalar la eliminación en el hemisferio, y nosotros tenemos desde 96, no tenemos casos autóctonos, porque habrá quien me diga, oiga, pero hubo un brote en 2000 y pico donde hubo casos, sí, pero un caso importado, gente que llegaba enferma, que no se contagió aquí y no hubo circulación posteriormente de estos ni casos de ellos. Es la quinta enfermedad prevenible en ser eliminada en las Américas. Ahí está el certificado que se dio cuando les dije, cuando nosotros desde 20 años antes ya no teníamos casos, ¿no? Eso es importante señalar. Ahora, ¿cuánto o cómo le hacemos para adquirir los biológicos? ¿Qué se toma en cuenta? O sea, sí se ha hecho en esta administración, pero se ha hecho en todas las administraciones, esa es la realidad. Uno, ¿qué población vamos a vacunar? Y aquí sí ha habido trucos, afortunadamente no en presencia ni del doctor Tapia ni de un servidor, donde se calculaban las coberturas, eran coberturas absolutamente administrativas. A ver, ¿yo cuánto puedo comprar? 100 dosis, perfecto. Compro 100 dosis, aplico 100 dosis, mi cobertura es del 100%. Nada más que mi población a vacunar no era 100, era 150. Hay truco, porque si hago la cobertura real, pues es mucho más baja. ¿Qué hemos hecho? Eso sí lo corregimos desde el final de la administración pasada a que ahora nos estamos basando en la población objetivo para calcular coberturas y para calcular necesidades. Es decir, ¿cuál es la población en riesgo que tenemos que ver? Luego el número de dosis requeridas para el esquemas completos, porque hay vacunas, y también eso es algo que ha ido complicando incluso el registro, que no es poner una sola dosis, hay que poner 1, 2 o 3, incluso 4, es un refuerzo, un cuarto refuerzo, y además con temporalidades entre la primera, la segunda y la tercera que no necesariamente son homogéneas. Por ejemplo, papiloma humano son 2 dosis cada 6 meses, más bien una dosis, perdón, cada 6 meses. Entonces, tiene su complicación logística lograr las coberturas. Y la otra, cálculo de dosis perdidas en operación, para realmente saber, porque esa es otra cosa que no se calculaba. Entonces, compraban exactito, pero se te pierde en operación por muchas razones. Por ejemplo, que la red fría no esté funcionando, se les fue la luz, la vida útil de la vacuna, pues también caducan, en fin, hay muchas razones por las cuales se pueden perder dosis. Entonces, eso es como se ha calculado, como decía yo, casi 400 millones de dosis, una inversión de 30,000 millones de pesos en esta administración, en todo el sector. O sea, eso es lo que ha costado, y estas son nuestras coberturas. Y reitero, las coberturas se han mantenido dentro de razonablemente bien. Quiero decirles que tuvimos un problema, pues no atribuirle a nosotros, de pronto ustedes saben perfectamente bien que cuando se hace el censo de 2010 nos aparecen casi 5 millones más de mexicanos, y allá había niños, y eso le pega a estas estimaciones, porque pues no teníamos contemplados esos denominadores, y ustedes saben perfectamente bien, si aumento mi denominador y sigo con mi numerador fijo, pues me baja la cobertura. A pesar de eso, ya con las correcciones que se hicieron, porque sí nos pegó, pues sí hubo una baja, aparte de lo que yo les había platicado, este cálculo de cobertura administrativa, el incremento de población literalmente de un día para otro nos pegó. Pues estas son las coberturas que hoy tenemos en términos de vacunación. ¿Les creemos? Mi respuesta es no. Tenemos que mejorar el sistema, y es lo que estamos haciendo con la cartilla electrónica de vacunación. ¿Andarán por ahí? La respuesta es sí, pero nos hace o es necesario tener mayor precisión. Yo creo que no podemos nosotros andar navegando con este doble discurso. Vamos súper bien sin reconocer que hay deficiencias ahorita en el registro de las coberturas y que hay truco que ocurre a nivel local. Y eso con la cartilla electrónica lo hemos estado descubriendo, y eso es algo de lo que ha aportado la cartilla electrónica de vacunación. O sea, de pronto la cobertura es muy buena en la primera dosis, pero para la tercera dosis ya se nos cayó, y eso lo permite saber la cartilla electrónica de vacunación. Coberturas frente a amenazas externas, por ejemplo. ¿Qué mejor prueba de que tenemos buenas coberturas? Que hay brotes de sarampión en Estados Unidos. Ahí está en Maricopa, por ejemplo, pegadito, ahora donde estuvieron ayer. Ya saben quién. Pues por ahí hay brotes de sarampión. Hubo brotes de sarampión. Hubo un brote de sarampión en Disneylandia, y en México, les puedo decir
que no tuvimos ningún caso asociado a esa brote. Entonces, ¿qué mejor prueba de que tenemos buena cobertura? Y nadie me puede decir que no hay intercambio de población, por ejemplo, a Disneylandia. ¿Cuántos niños mexicanos no habrán ido a esa zona durante el brote? Y no hubo casos. Entonces, es la mejor prueba de que las coberturas son efectivas. Hoy, en lo que estamos hablando, hay un enorme brote de sarampión en Europa, particularmente en Rumania, pero también hay casos en Francia y también hay casos en Italia. Vean ahí el número de casos, incluso con defunciones. Y también, a lo mejor a Rumania no van muchos los mexicanos, ¿verdad? Pero a Italia no tengo duda que hay quien ha vivido en Italia y sabe que sí van muchos mexicanos a Italia con cierta frecuencia, incluso gente de origen italiano. Entonces, que ha ido y sabe que hay intercambio. ¿Y qué creen? Pues tampoco tenemos casos en México a raíz de ese brote. Entonces, esa es la mejor prueba de que hay un blindaje sanitario. No tenemos ningún caso. Esa es la mejor prueba. Ahora, ¿hay problemas? Sí, sí hay problemas. Hay problemas de abasto. Y lo vivimos con algunas de las vacunas. Me corrigen, hace 2 años tuvimos un problema importante de desabasto con pentavalente. Importante. Ya vivimos un desabasto, nos tocó al doctor Tapia, un servidor de influenza, porque se les contaminó en Estados Unidos la producción de influenza, no a otra empresa, que por cierto terminó quebrando por esa contaminación. Tuvimos que recurrir de manera emergente a conseguir, cuando no había pandemia. O sea, esas cosas pasan. Hoy tenemos problemas de abasto con hepatitis B, hay problema de abasto con fiebre amarilla. Me van a decir, oiga, fiebre amarilla ni la mencionó. Bueno, pues hay problemas en Sudamérica de brotes importantes de fiebre amarilla, y como lo he dicho, y no es que se hable de mal agüero, pero si no nos ponemos abusados, vamos a tener de casos de fiebre amarilla autóctonos en México en el futuro cercano, después de que el último caso que se registró de fiebre amarilla en México fue por ahí de los 1920. Entonces sí estamos en riesgo y no hay vacunas suficientes. O sea, no hay vacuna suficiente para fiebre amarilla, ya hablé del caso de pentavalente. Pero esto puede pasar con cualquiera. Se contamina un lote de producción y se acaba el abasto y entonces no alcanzan las dosis. De hecho, si hoy quisiéramos vacunar en el mundo contra la influenza a todos los grupos de riesgo, no estoy hablando ni siquiera a toda la población, a todos los grupos de riesgo, la producción mundial no alcanza. La producción mundial de todos los productores mundiales de influenza no alcanza para vacunar a todos los grupos de riesgo de vacuna contra influenza en el mundo. Entonces, esto es un hecho, y yo podría terminar diciendo que sí somos reconocidos a nivel global por un programa de vacunación universal que tiene un esquema y una logística que ahí están las pruebas, como dicen las pruebas me remito, ofrece de manera gratuita uno de los esquemas más completos, se cuenta con una metodología sólida, por lo menos desde la perspectiva internacional, aunque yo sigo poniendo sobre la mesa mis dudas de que sea la mejor. Es la recomendada, pero no porque esté recomendada necesariamente es la mejor. Y bueno, pues tenemos coberturas altas. Tenemos resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012 y encuestas serológicas que nos hablan, por ejemplo, de seroconversión para sarampión de cifras superiores al 95, 96, 97%. Es decir, la gente tiene anticuerpos contra sarampión, la gente, población general, más del 98% de la gente tiene anticuerpos contra sarampión. Y es por la vacunación, y los que en su momento se habrán enfermado de ello, pues también, pero es por la vacunación fundamentalmente. ¿Estamos preparados? Yo creo que sí, sin duda estamos preparados, lo hemos demostrado.